Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom y paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Etzbi Ben Daniel. Shalom, shalom, Etzbi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Harold. Qué alegría estar hoy haciendo este programa contigo. Shalom a toda nuestra audiencia. Igualmente, hermano, igualmente para todos los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy, que nos han venido siguiendo en los últimos programas. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por sus oraciones, por seguirnos a través de nuestra página de unrudodespertar.tv, donde ustedes pueden encontrar otros materiales de apoyo. Ahí también pueden adquirir materiales del hermano Michael Root al español a través de nuestra tienda virtual. Les invitamos también a suscribirse a nuestro boletín informativo, solamente ingresando a la página de unrudodespertar.tv, y ahí va usted a encontrar una cajita donde usted puede ingresar su correo electrónico, y de esa manera nos mantendremos en contacto. También les recordamos que nos pueden seguir a través de la página de Facebook y a través de la página de YouTube. En ambas redes sociales nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. Por último, me gustaría recordarles que ya tenemos una aplicación que se llama, o la pueden encontrar a través del nombre de Michael Root, en sus teléfonos inteligentes. Y de esa manera nos pueden seguir, pueden escuchar estos programas desde la comodidad de su teléfono. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia el día de hoy. Hoy vamos a estar tratando un tema que creo yo nos concierne a todos. En algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado ¿a dónde nos vamos cuando morimos? Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. El cielo, el infierno, ¿qué hablan las escrituras con respecto a esto? Por ahí hemos escuchado la palabra Sheol, el Hades. También nos preguntamos a veces, ¿a dónde están esas personas que ya partieron, familiares, amigos? Están en la presencia del Señor, escuchamos muchas veces, estarán en el cielo, los malos estarán en el infierno. ¿A dónde se van estas personas cuando partimos de esta tierra en este momento? Entonces, vamos a ir tratando de ir tocando ciertos puntos a medida que vamos leyendo ciertos pasajes bíblicos para encontrar luz con respecto a este tema, ¿a dónde nos vamos cuando morimos? Entonces, hermanos, me imagino que al igual que mi persona, tú también has escuchado a otras personas, incluso tú en algún momento te preguntaste qué pasa con esos familiares. En el caso mío, yo pues tengo familiares ya, abuelitos que han partido. En el cristianismo es muy dado escuchar la frase, se fue con el Señor, está con el Señor, ya está en el cielo, mi abuelita murió y entonces ya nos está cuidando desde el cielo, y diferentes perspectivas tiene la gente que se han ido heredando a través de los años, ¿verdad? Pero ¿qué dicen las escrituras? Tal vez me gustaría iniciar aprovechando esa habilidad que tú tienes con respecto al idioma hebreo, tal vez, y la parte de la cultura hebrea. ¿Cómo mira qué significado tienen estas palabras? Sheol, Hades, es Hades una palabra hebrea. Tal vez nos puedas hablar un poquito de eso, empezar el programa por ahí. ¿Qué te parece? Perfecto, Harold, claro que sí. Bueno, lo primero, la pregunta que surge es,
nosotros hemos heredado, no quiero decir solo los hispanos, pero todo lo que es la cultura occidental que viene del catolicismo europeo, esta idea de que existe el cielo y el infierno, y cuando uno muere, automáticamente se va, bueno, si viene del catolicismo, al purgatorio, y luego está San Pedro recibiéndolo ahí en el cielo, y hay un ángel tocando el arpa, o alguien que fue malvado, se decreta que tiene que ir al infierno. Entonces, esta idea, lo que queremos examinar es si realmente es bíblica, primero, porque nosotros sabemos que el Eterno no está ejecutando juicio en este momento. Él no está trabajando en eso. Sabemos que hay un ciclo en la historia y profecías que tienen que cumplirse para que luego se ejecute el juicio cuando el profeta nos dice que todas las naciones vendrán al valle de Jehoshafat, en donde el Eterno estará juzgándonos. Entonces, la Biblia nos enseña que habrá un día de juicio en el futuro. Entonces, si todavía no llegó ese día de juicio, ¿en dónde están todas las personas que murieron en la historia? Desde Abel, el primero que fue matado, Adán y sus descendientes, ¿a dónde se fueron todos? Entonces, como bien dijiste, está el concepto de Sheol. Y Sheol, al menos en la versión Reina Valera, fue preservada esa palabra y fue escrita con S en lugar de Shin, Seol. Entonces, el Seol, al menos si no entendemos lo que es, a mí me gusta eso de tener en la Biblia una pista que nos diga, bueno, examina qué es esto, a dónde se están yendo. Y cuando vemos, como vamos a leer algunos versos en donde la palabra Sheol aparece, vamos a ver que el Sheol es básicamente lo que se llamaría la tumba. La tumba es no una caja, sino donde somos enterrados. Siempre nosotros tenemos la idea de que el infierno está abajo de la tierra, porque cuando somos enterrados, nosotros literalmente estamos yendo abajo de la tierra. La palabra infierno es del latín. Tú dijiste Hades y está el Sheol. Entonces, todos estos son términos intercambiables. Sheol en hebreo, Hades es griego, pero es la misma idea. Y luego infierno viene de inferno, inferior, infra, el inframundo, viene de abajo. Entonces, eso es del latín y ese es el término que preservamos en el español. Ok. Y tiene mucho sentido lo que vienes mencionando, porque tal vez me gustaría empezar con una referencia bíblica por acá. Recuerdo el episodio de el profeta Samuel. Esto es en tiempo ya de los reyes. Están empezando los reyes de Israel a levantarse. En el tiempo del rey Saúl. Samuel muere. Saúl se ve en una situación complicada con los filisteos y él había dado un decreto que ya estaba establecido en la Torá de eliminar o de limpiar la tierra de Israel de lo que eran encantadores y adivinos. Esto se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Tal vez lo podamos leer rápidamente. Dice el versículo 3 que ya el profeta Samuel había muerto. Todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Dice también que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. ¿Ok? Entonces, avanzamos en el capítulo. Y dice que en el versículo 6, Saúl consulta a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Seguimos avanzando. Dice que Saúl entonces se disfraza
y va y busca una adivina para que le consulte o para que haga venir al profeta Samuel de donde sea que él esté. Entonces, a eso es lo que quiero llegar ahora. Vamos a ver, en la idea cristiana que nosotros, al menos nosotros nos criamos, yo sé que en el caso tuyo es distinto. Tal vez nos puedas comentar un poco cómo es que en la rama del judaísmo, cómo es que se maneja este concepto. Pero en el cristianismo, nosotros creemos que, por ejemplo, el caso del profeta Samuel, él era un buen personaje, era un hombre bueno, era un hombre justo. Entonces, muy probablemente que él haya muerto y que él se haya ido para el cielo, a la presencia del Señor. Al menos eso es lo que manejamos en el cristianismo. Pero bueno, cuando estamos leyendo el relato, nos damos cuenta que ya Samuel tiene de cierto tiempo de estar muerto. Saúl va y consulta a esta adivina y entonces él le dice a ella, hazme venir a Samuel de entre los muertos, llámalo pues. Entonces la mujer primero le dice que no sabes que acaso que el rey ha prohibido esto y bueno, ya explica un poquito el tema de la prohibición. Él le dice que no se preocupe, que no va a pasar nada, sin saber ella que él es el mismo rey. Entonces, más adelante dice así, dice que lo llama y Samuel se le presenta a Saúl y le dice de esta manera en el versículo 15, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Otras versiones dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Sería interesante ver ese pasaje en el hebreo tal vez para ver cuál es la palabra que utiliza, pero al menos en español tiene sentido que diga, me has hecho subir, porque él estaba no necesariamente en el cielo con el Señor, sino que él estaba en algún lado en la tierra, enterrado, posiblemente durmiendo, como se refiere Pablo en sus cartas, cuando una persona muere, y como que lo despiertan de ese sueño en el que él está. Interesantemente, Saúl entabla una conversación con Samuel. Samuel despierta de ese sueño, tiene una muy buena memoria, le recuerda a Saúl todo lo que él ha hecho y le cuenta el destino de que al día siguiente le dice incluso que él va a estar, que el rey Saúl va a estar con Samuel. Entonces me llamó muchísimo la atención eso. Y vea qué interesante, el rey Saúl no era un buen personaje, diríamos nosotros a nuestra manera de medir las cosas. Entonces, me vas entendiendo, Speak, por dónde voy llevando el punto aquí. O sea, Samuel muere, Saúl viene, lo cita de la muerte, no dice que el profeta Samuel bajara, descendiera del cielo y entonces, no, más bien dice que él sube, se enoja con Saúl, lo reprende, le dice cómo se le ocurre hacer esta práctica, porque en Deuteronomio se nos habla de que no íbamos a consultar muertos, ¿verdad? Por supuesto, estaba prohibido por la Torá, pero evidentemente se nos muestra que el profeta Samuel viene de ser despertado de un sueño e incluso le dice al rey Saúl que él, el día de mañana, va a reunirse con el profeta Samuel a donde sea que Samuel esté. Entonces, hay dos cosas aquí. Una, que Samuel evidentemente no está en el cielo. Y número dos, que si Samuel era bueno y Saúl, en teoría, era malo, entonces Samuel tenía que estar en el cielo supuestamente, Saúl tenía que ir supuestamente para el infierno, pero el mismo Samuel le dice a Saúl que se va a reunir con él el día de mañana. Entonces, para mí, este capítulo nos trae mucha luz con respecto a este tema. Sí, es muy interesante y mientras hablabas me fijé ahí en el hebreo y de hecho que sí, dice, me has causado subir en el hebreo y en Reina Valera dice venir, pero muy bien, ahí que con esa observación tuya, Harold. Entonces, sí, muy interesante.
Interesante. Y luego, bueno, ese es uno de los episodios que tal vez, como decíamos, nos traen un poco más de luz con respecto a dónde es que la gente se va cuando muere. En el caso del profeta Samuel, no se fue para el cielo, se fue para un lugar, como tú estabas explicando, un lugar en la tierra, al Sheol, o si no a la tumba como tal. Me gustaría ahora leer una serie de pasajes en los cuales aparece la palabra Sheol. Si tiene una Biblia a mano, este es el momento de abrirla para un breve estudio. En la primera vez que aparece en Génesis 37, 35 es cuando Jacob se está lamentando por la muerte de Yosef, y él le dice a sus otros hijos: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Luego en Números 16:30 dice que la tierra abrió su boca y tragó a los rebeldes en el desierto, y que descendieron vivos al Sheol. Entonces vemos cómo la tierra se abrió como en un terremoto, y ahí estaba el Sheol como un lugar físico. En 1 Samuel 2:6 dice que Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Sheol y hace subir. Entonces el Sheol está abajo y Jehová es quien lo manda a uno ahí, porque dice que Jehová mata y da vida. O sea, el Sheol no es algo a donde se va la gente mala, sino todos se van ahí. Job 3, del 11 al 19, pueden leer, pero ahí nos cuenta cómo el chico y el grande y el siervo libre de su señor en el Sheol. El chico y el grande van al Sheol, ambos. En Job 7:9, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol no subirá. Entonces, cuando una persona se muere, la persona no vuelve a la vida, naturalmente hablando, sin tomar en cuenta ahora la resurrección, que podemos discutirlo más tarde. En Salmos 16:10, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es un salmo mesiánico. Entonces ahí está hablando del alma, que es una profecía que Yeshua va a cumplir. En Salmos 139:8, atención aquí: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La teología católica nos vendió una idea de que todos los buenos, los angelitos, están en el cielo, y en el infierno está el diablo con los cuernos y el tridente ahí torturando a la gente, como uno se imagina eso. Y vamos a entrar a eso, que tiene que ver con el lago de fuego que se describe en el libro de Apocalipsis, pero eso está hablando en el tiempo del juicio, no algo que en este momento gente está siendo enviada allí. Entonces me parece interesante este salmo, como dice que el Eterno está tanto en los cielos como en el Sheol. No hay lugar donde Él no esté. Así es. En Proverbios 7:27, cuando Salomón habla para advertirnos de la mujer mala, dice: camino al Sheol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces aquí vemos cómo casa es un sinónimo con cámaras. Esto es un recurso literario hebreo, y Sheol lo está usando como un sinónimo de muerte. Entonces ves cómo tienes camino al Sheol, es su casa. Es lo mismo que decir, en otras palabras, conduce a las cámaras de la muerte. ¿Entiendes? Entonces aquí Sheol es traducido como muerte. A todos nos toca morir. Entonces todos nos vamos al Sheol en un comienzo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Sheol abajo. Acá interesante, Salomón
Proverbios 15:24. Él está hablando ahora del Sheol como muerte, pero en esta misma vida. En esta misma vida podemos elegir vida o muerte. Una persona puede tener una experiencia en su vida que diga, me siento en el cielo, y una persona puede decir, mi vida es un infierno. O sea, eso ya lo está llevando como un paso más. Está diciendo, cielo e infierno existen ahora mismo. Eso es lo que Salomón nos dice. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. Para apartarse del Sheol abajo, de los bajos instintos, las cosas que nos conducen a la muerte espiritual. Así es, así es. Qué montón de referencias encontramos en las escrituras acerca del Sheol. Tengo otra referencia por acá. Tal vez algunas personas se estarán preguntando, porque yo me hacía esta misma pregunta, pero ¿qué pasa entonces con el episodio de el rico y Lázaro? Dice incluso, voy a leer el pasaje, dice, aconteció que murió el mendigo, Lázaro en este caso, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y ya después ahí conocemos el relato. Esto está en Lucas capítulo 16, ahí lo pueden leer ustedes. Pero cuando leemos este relato nos da la impresión de que hubiesen dos lugares distintos, porque se nos habla del Hades, que es lo que tú venías explicando, y se nos habla también del seno de Abraham. Y cómo interactúa el rico con Lázaro. Vemos cómo tomaron diferentes rutas. Incluso vemos cómo el rico le pide al Señor que intercede por sus familiares que aún no han muerto, para que no lleguen a este lugar del Hades, porque pareciera ser que es un lugar nada agradable. Entonces nos da como esa impresión, ¿verdad? Pareciera como un contraste del cielo con el infierno. Pudiera ser de aquí que tal vez tomamos esa idea, ¿verdad? De que a mí que me pase como a Lázaro, que cuando yo muera, que me vaya para el seno de Abraham, ¿verdad? Y no me vaya a pasar como el rico que le tocó irse al Hades. Pero tú fuiste muy acertado al decir que cuando todos morimos, todos descendemos al Sheol, o sea, a la tumba. Lo que yo he venido a entender con respecto a este relato de el rico y Lázaro es que esto se trata de una parábola. Entonces, una parábola no necesariamente viene a ser algo literal, es más algo ilustrativo, pero no está hablando de una realidad al momento. Diciendo que morimos y entonces nos fuimos ya sea para el seno de Abraham o nos fuimos para el famoso infierno, ¿verdad? No, hermano, no nos vayamos a confundir con respecto a que esto es simplemente una parábola para darnos un contexto de lo que va a ocurrir, pero va a ser al final de los tiempos, que sí va a haber y lo vamos a ver un poquito más adelante, va a haber una separación, va a haber un destino distinto para aquellos que caminaron en justicia y en rectitud y para aquellos que caminaron en maldad, ¿verdad? Quería traerlo nada más ahí a colación. Así es, está muy bien. Y ahora que traes eso, quería traer otro ejemplo que también se malinterpreta mucho para demostrar cómo Yeshua estaba también diciendo que existía cielo e infierno ahora en este momento, cuando uno muere. Y para ilustrar esto, voy a traer aquí
el libro de los evangelios cronológicos en español, que todavía no existe, no se ha publicado, pero tengo esta parte que estuvimos traduciendo juntos, amigo Harold. Entonces, esto está en el evento 213. Todo en el libro está ordenadito en eventos dentro del ministerio del Mesías y habla de cuando el Mesías estaba en la cruz. Esto sucedió el primer mes, en el 14º día del año 28, de acuerdo a Michael Rood, y está en Lucas 23:39. Dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Elohim estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, aquí está el verso en discordia. Yeshua le dijo: verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que dice Reina Valera. Verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando mueran, ¿qué? ¿Yeshua se va al paraíso con el ladrón? No, de hecho, Yeshua dice que estuvo por 3 días y 3 noches en el Sheol. Y después de eso, él resucitó y fue a ofrecerse como los primeros frutos al Padre. Después regresó aquí por 40 días y luego se fue a sentar con el Padre. Ahora, lo que sucede aquí es básicamente un error de puntuación. El significado de este verso cambia totalmente si le corremos la coma. Y cuando Lucas fue escrito, el griego no tenía esa clase de ortografía, de poner una coma aquí o allí. Eso es algo que el traductor decidió agregarle de acuerdo a su entendimiento. Entonces, ahora fíjate cómo queda si te dijese así. Yeshua le dijo: verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. En el futuro, en un tiempo cuando la humanidad sea juzgada, allí estará con Yeshua en el paraíso. ¿Sí lo ves, Harold? Estarás conmigo en el paraíso. No le dijo cuándo, simplemente en algún momento. Lo que te digo hoy es que estarás conmigo en el paraíso. No sabemos cuándo, ni usted sabe cuándo, pero será en el futuro. Claro, tiene mucho sentido y tiene más sentido aún por esa clave que nos diste anteriormente. Yeshua tenía que cumplir la señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, que era una de las señales de él como Mesías. Si no, Yeshua hubiera sido encontrado mentiroso, porque le está diciendo al ladrón que hoy estará conmigo en el paraíso, y Yeshua no se presenta en el paraíso hoy mismo. Entonces, imagínate, ¿verdad? Hubiera habido una contradicción ahí. Entonces, sí, me parece que ahora, es un excelente ejemplo. Ahora que dijiste justo lo del vientre del gran pez, tengo también ese verso aquí mismo en Jonás 2:2. Dice que Jonás dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Entonces, desde la perspectiva de Jonás, él está en el Sheol. Él está muerto. Estar adentro del vientre del gran pez significa como estar muerto, como Yeshua estuvo en la tumba, en el Sheol. Wow. Ok, y pues tenía también mucho sentido también para Jonás decir eso, ¿verdad? Puesto que él sabía o percibía que no iba a volver a salir de ahí, ¿verdad? Entonces ya él estaba muerto en su pensamiento. Hay un pasaje que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, que dice así: y de la manera que está establecido para los hombres,
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, lo traigo sobre la mesa porque va relacionado con lo que tú decías al principio del programa. Morimos, nos vamos para la tumba, no nos corresponde todavía ¿verdad? Estar delante de la presencia del Padre, como lo hemos venido aprendiendo tal vez en el cristianismo u otras tendencias. Lo que vemos aquí es que vamos a volver a estar conscientes, por así decirlo, en algún momento en el futuro, pero ya va a ser entonces para un tiempo de juicio, dice Hebreos 9:27. También se nos habla en Primera de Corintios, vamos con la escritura por acá, Primera de Corintios 15:23, para ir dándole forma a esto. Pablo en Corintios nos da una referencia con respecto a lo que viene siendo ya la resurrección de los muertos. Vamos a ir como tocando el tema de resurrección ahí de la mano. Dice así, voy a leer desde el pasaje 21, del versículo 21, bueno, desde el 20 incluso, dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, nótese cómo él usa, ya usando el término durmieron, para la gente que ya murió. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Entonces aquí ya Pablo nos da un poquito más de luz con respecto a qué va a pasar con los que muramos, incluso con los que quedemos vivos también, para cuando se dé la venida del Mesías. Entonces él dice, cada uno en su debido orden. Yeshua resucitó primero. Él viene a ser como ese, el primero de entre todos, los muertos, ¿verdad? Tú hablabas desde el tiempo de Adán hasta nuestros días. Yeshua viene a ser el primero. Luego tenemos las primicias, que por aquí la postura del hermano Michael Root viene siendo las personas que se levantaron después de que Yeshua resucitó de entre los muertos. Dice los evangelios nos hablan de que las tumbas en Jerusalén se abrieron y que andaban caminando gentes que ya habían muerto. Luego dice los que son del Mesías en su venida. Entonces, estamos hablando aquí de los que, vamos a ver, los que murieron en el Mesías. Entonces, Yeshua va a venir de nuevo, se van a levantar aquellos que murieron en el Mesías, o sea, creyeron en el Mesías, caminaron de acuerdo a sus mandamientos, caminaron en amor, caminaron en rectitud, en justicia. Dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, vean qué interesante, aquí ya existe un orden de quiénes son los que van resucitando y quiénes son de ahí, también los que no necesariamente resucitan al momento de la venida del Mesías, porque aquí dice que solamente se van a levantar aquellos que murieron en el Mesías. Los que no murieron en el Mesías, ahorita vamos a avanzar y lo vamos a ver, como dije anteriormente, en Apocalipsis, van a tener una resurrección, pero va a ser un poco más adelante, más adelante.
Otro tema que me gustaría tocar, hermano Tzvi, es el episodio de Marta, Lázaro y Yeshua. Sabemos que Marta, Lázaro y Yeshua tenían una relación de amistad muy, muy hermosa, muy cercana. Lázaro era amado por Yeshua. Y esto está, vamos a ver, Juan 11:25. Vamos para Juan 11:25. También me llamó muchísimo la atención este episodio. Vamos a irnos un poquito antes. Dice que, bueno, ahí ustedes se pueden leer todo el capítulo de Juan. Ven el desenlace, cómo Lázaro estaba enfermo, muere, mandan a llamar a Yeshua. Yeshua se toma su tiempo. Yeshua pareciera ser que llega tarde. Ya parece ser que ya todo el mundo está resignado, incluyendo a Marta. Incluso Marta le dice a Yeshua: si hubieras venido antes, tal vez mi hermano no hubiera muerto. Yeshua le dice: tu hermano resucitará. Marta le dice a Yeshua: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, me pareció interesantísimo que ellos manejaban este concepto de la resurrección también, ¿verdad? Entonces ella le está diciendo a Yeshua: en el día postrero, en algún momento, pues Lázaro se va a levantar. A mí me gustaría acá interrumpirte en este relato, que sí. Para mostrar aquí de dónde tenían ellos la noción de la resurrección. Hay dos versos principales en los profetas hebreos. Uno es en Isaías 26:19, donde dice el profeta: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, como muy explícito. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y wow, muy poderoso ese verso. Y luego tenemos otro en Daniel 12:2, en donde dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, wow, este es un verso muy fuerte en favor de lo que imaginamos como cielo e infierno, básicamente, pero lo que nos está diciendo aquí es de un evento futuro. Muchos que duermen en el polvo se levantarán. Entonces, de aquí viene el entendimiento que tú dices en este incidente con Lázaro, de la resurrección en el día postrero. Y es que es tan acertado ese pasaje de Daniel que lees, porque mira qué claro que lo dice. Dice que los que duermen en el polvo, fue como dijiste, sí. Entonces, para mí como que se nos aclara el panorama de que no es que la gente cuando muere va a pasar al cielo, a la presencia del Señor y por la puerta de San Pedro y todo este contexto que tú muy bien nos comentabas al principio del programa. No, la gente muere y queda en la tumba. O sea, polvo somos y polvo volvemos otra vez a la tierra. Por ahí hay un pasaje en Eclesiastés que menciona que el espíritu de nosotros regresa al Padre. Exacto. Claro. Y eso es importante remarcar, porque obviamente nosotros no somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo recibió el aliento de vida, el primer suspiro cuando entramos a este mundo, y expiramos ese aliento que le fue dado a Adán en el momento en que morimos. Se dice expirar cuando algo muere. Entonces sabemos que ese aliento, en hebreo la neshama, es el mismo aliento que Adán recibió, luego sus hijos recibieron y los hijos de sus hijos, y todos venimos de Adán. Entonces esa neshama, que es nuestra individual, regresa al Padre, dice el rey Salomón.
Y es que también tiene sentido. El que regrese esa esencia que el Padre puso en nosotros, es que hay que entender algo. Esa misma esencia es la que nos da vida. ¿Ok? Por ese espíritu es que podemos caminar, podemos respirar. Morimos y esa esencia que el Padre puso en nosotros regresa a Él. Esa vida regresa a Él. Pero no significa que es que entonces estamos yéndonos delante de Él como todo el paquete, por así decirlo. O sea, tenemos que entender los conceptos. Tal vez ha habido como una mezcla aquí de conceptos, de definiciones. Entonces, vamos a ir entendiendo mejor las cosas. Nosotros, como seres, permanecemos en la tumba. De la tumba es que vamos a resucitar, dicen las Escrituras. Entonces, volviendo aquí al contexto de Lázaro, Marta, incluso María, se aparece por ahí, y el mismo Yeshua. Entonces Yeshua le dice a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dice, sí, yo sé que sí, porque nosotros tenemos ese entendimiento en el día postrero. Ahora, me gustaría hacer otro paréntesis aquí. En el primer siglo, y esto lo habíamos hablado en otro de los programas, habíamos visto que existían diferentes tendencias de creencias en el judaísmo. Estaba la tendencia de los fariseos, que creían en la resurrección, creían en la Torá y la interpretación de la Torá, y creían en los profetas, y por ende creían en la resurrección. Estaba la tendencia de los saduceos, que no creían en los profetas, solo creían en la Torá. Entonces, al no creer en los profetas, obviamente omiten estos pasajes, como el que tú leíste ahora de Daniel, o el que tú leíste de Isaías, que nos da un poquito más de luz con respecto a la resurrección. Ellos, los saduceos, no creían en la resurrección. Entonces, nacías, morías y listo. Yo quiero que la gente entienda algo, para que entienda de dónde viene esta perspectiva de los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes y los levitas que estaban en el templo. Ahora, ellos son los que eran responsables de enseñarle al pueblo los caminos de la Torá. Todos los profetas, desde el primero hasta el último, vinieron a condenar a esas personas. Entonces, es conveniente no creer en alguien que está hablando en contra tuyo. ¿Entiendes? Ahora, si tú no crees y descartas a todos esos, o al menos las partes que están hablando en contra tuyo, ¿cómo te vas a ver tú con el pueblo si dices, sí, aquí están los profetas, miren, aquí está la resurrección y todo? Pero sí, no lea el siguiente capítulo porque ahí está diciendo que qué mal que enseñamos. Entonces, no, directamente quitamos a los profetas y por eso es, pero o sea, obviamente hubo profetas. Sí, era un tema de conveniencia, no les convenía. Exacto. Claro, y también había un tema ahí económico, porque el pensamiento de los saduceos era: comamos y bebamos hoy porque mañana nos vamos a morir. Entonces, vivamos la vida hoy. Además de que ellos recibían las ofrendas y los cabritos y los corderitos, y véngase todo para acá. Entonces, ellos lo medían más en un tema de ganancias, y vivamos hoy y listo. Mañana no se preocupe porque usted es polvo y mañana va a volver a ser polvo. Entonces no hay tal concepto de resurrección. Pero bueno, a través de los profetas, el mismo Yeshua, la misma Marta entendía el tema de la resurrección. Yeshua, volviendo aquí al episodio, le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Eso está en Juan, vamos a ver, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces,
vean ustedes la revelación que está dando aquí Yeshua. O sea, yo leo esto y es como yo veo tanta luz en este pasaje. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se oye poéticamente lindísimo, y lo citamos el pasaje. ¡Ay, qué hermoso! Sí, morimos, pero en realidad no morimos porque vamos a vivir, porque Yeshua lo dijo así. No, pero es que hay que entender aquí a qué se está refiriendo Yeshua. Y ahorita vamos a llegar entonces a estos pasajes de Apocalipsis. Ya leímos la referencia de Pablo, donde encontramos esa esperanza que en Yeshua vamos a resucitar, ciertamente. Pero bueno, seguimos leyendo aquí, dice, todo aquel que cree, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Ok? Entonces, y luego ya vemos que Yeshua viene y levanta a Lázaro de la tumba. Entonces es interesante cómo hay un periodo de tiempo, vemos, entre que la persona muere y se va a dormir como para quedarse ahí en el Sheol. Hay como un tiempo, porque vemos el tema de la resurrección de Lázaro, que habían pasado 3 días, si no me equivoco. Luego tenemos el caso de Tabita, que estábamos traduciendo de cuando Pedro resucita a correcto. Tabita. Tenemos con el profeta Eliahu y Elisha, Elías y Eliseo. Y Eliseo. Como ellos también resucitan. ¿Te acuerdas? El hijo de la viuda. Tenemos casos que Yeshua resucita. Entonces hay como un tiempo, vemos, que tal vez el alma todavía está latente, que no se fue muy lejos, como que puede volver. O la otra es esta. El tema es que ellos ciertamente duermen, como dice Pablo. Yeshua tiene, en el caso de Yeshua, que él mismo es la resurrección, pues obviamente él tiene la autoridad de traer a muertos, a gente que está dormida, de la muerte a la vida. Siempre, sin importar cuánto tiempo haya pasado, en realidad, porque Yeshua es la resurrección. Y acuérdate que no se están yendo como a una dimensión de infierno, como lo habíamos entendido en el cristianismo, o una dimensión de cielo, como también lo habíamos entendido en el cristianismo. Simplemente se fueron a la tumba. Yeshua viene, llama a Lázaro y le dice, levántate, anda, y que le quiten los paños o lo que tenga, en lo que sea que él esté envuelto. Y dice incluso que ya Lázaro hedía, que ya olía feo, o sea, ya ese cuerpo estaba podrido, ¿verdad? Como evidencia de que Lázaro estaba realmente muerto. Y Yeshua lo levanta de la muerte. Lo mismo ocurre con esa Tabita, la que mencionas en Hechos 9. Así es. Kefa llega y ella está dormida, ella está muerta. Y Kefa, embestido de la autoridad, del mismo poder que levantó a Yeshua de entre los muertos, viene, utiliza esa autoridad y levanta a Tabita de la muerte también y la pone a caminar. Entonces, obviamente con esa autoridad, esa investidura del Padre sobre él. Que las escrituras dicen que nosotros mismos llegaríamos a hacer esas cosas e incluso mayores cosas de las que hizo Yeshua. Una cosa muy importante, Harold, que quería mencionar también, es cómo uno se imagina el concepto de el cielo, al lugar a donde vamos, y ahí es el reino de Dios, como sabemos. Pero tenemos también el tema de el reino que está viniendo a esta tierra, en realidad. Vemos que la alegría mayor va a ser cuando el reino del cielo venga a esta tierra. Entonces, Yeshua instruyó a sus discípulos a orar de esa manera, que el reino más bien venga aquí a la tierra, no que nosotros vayamos a algún lugar, sino que su reino venga aquí. Y estabas mencionando Apocalipsis, que es una escritura de el primer siglo. Entonces,
cómo se forjó este tema del cielo y el infierno desde el primer siglo. Ya para el primer siglo está el concepto de infierno como el lago de fuego del libro de Apocalipsis. Porque si vemos en Mateo, me parece, que Yeshua dice a una persona que es mejor que pierda miembros de su cuerpo y entre al cielo y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:30. Entonces, este concepto de infierno es el concepto del lago de fuego del libro de Apocalipsis, y en hebreo es muy interesante, como tú ya sabes, es Gehenom, el Gehinom, que es un concepto tan particular que en griego, fíjate que no lo tradujeron al griego. Entonces escribieron Gehenna en griego. Gehenna en hebreo, y en hebreo Gehinom era un lugar físico que estaba al sur de Jerusalén, y se menciona especialmente en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, también en el 19 y en el 32. Este era un valle en donde adoraban a un dios pagano e incluso sacrificaban a sus propios hijos y los pasaban por el fuego. Este lugar, Gehinom, significa literalmente el valle de Hinnom. En Jeremías se llama también el valle del hijo de Hinnom, Gei Ben Hinnom. Fue un lugar con una tan malo y tan denso espiritualmente que incluso luego de dejar de adorar a ese ídolo, se convirtió en el lugar donde la gente venía a tirar la basura. La basura, restos de animales muertos, era como el peor lugar, y quemaban ahí todos los restos. Entonces ese fuego era como el peor lugar para pasar por Jerusalén. Entonces ese lugar donde el fuego siempre ardía, en los sacrificios de los hijos de Israel, quemando esta basura. Ese fue el concepto que el judaísmo forjó en cómo sería el infierno, que se está hablando no del Sheol, pero del lago de fuego, cuando luego del juicio los malvados son arrojados al lugar donde no queremos llegar. Uh-huh. Qué interesante. Y mira, en Apocalipsis, vámonos para Apocalipsis 20, versículo 6, empezando en el versículo 6, dice, vamos a irnos un poquito antes, dice en el versículo 4, vamos a ver, dice así: vi tronos y se sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y reinaron con Yeshua 1000 años. Entonces, aquí está hablando de gente que no murió, sino que permanecieron vivos después de la tribulación. Y reinaron con Yeshua 1000 años, dice en el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Se perdieron el reino milenial de Yeshua. Y dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Entonces, aquí es interesante porque ya vamos viendo que la primera resurrección toma lugar, y esta primera resurrección tiene que ver con aquellos que son los que Pablo habla, que murieron en el Mesías. Murieron en el Mesías, y que a la trompeta final, como habla Apocalipsis, van a ser levantados, ¿ok? Entonces, ellos van a participar de
del reinado milenial con Yeshua, los que murieron en el Mesías. Para mí, Harold, yo sé que dijiste eso antes y ahora lo estás mencionando otra vez, entonces quiero hacer mención de esto, Claro. Que a mí me parece tal vez incluso un tema de discusión para un programa de radio futuro, tal vez para ocupar todas las horas hablando sobre esto, pero ¿qué pasa con las personas que murieron antes de Yeshua? Antes de que Yeshua venga, porque nosotros no nos preocupamos por esto, ya pasaron 2000 años de que él vino, pero ¿qué pasa con Abraham? Que él caminó con el Eterno y obedeció todos sus mandamientos. Noé, que construyó el arca, tenemos a Moshe, tenemos muchísimos justos, claro, y profetas que fueron también decapitados y que sufrieron antes de que venga Yeshua. Entonces, ¿que esas personas no van a resucitar al mismo tiempo? ¿Eso quieres que lo conversemos en otro programa de radio o quieres que No, pero me parece interesante al menos como poner esa idea, como que tal vez está otra manera de decirlo, porque es un tema interesante para tal vez ahondar. Sí. Muy, muy interesante. Es una pregunta que tal vez la podamos retomar por asuntos de tiempo en otro programa, pero es completamente válido, está completamente relacionado con este tema de la muerte, la resurrección. Todavía tal vez no vayamos a compartir nuestra perspectiva, porque sí sería bonito pues compartirlo con base bíblica. Lo que sí, tal vez retomando aquí el pasaje de Apocalipsis, se nos dice en el versículo 11 de ese mismo capítulo, dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y dice en el 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, es interesante porque aquí estamos, el 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Oiga aquí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, estamos hablando aquí de un segundo grupo de personas. Esta es otra resurrección. Esto es una resurrección distinta a la que leímos ahora con respecto a Yeshua en la séptima trompeta, los que se levantaron de la muerte, que reinaron con Yeshua 1000 años. O sea, estamos hablando de otro grupo de personas aquí que se vienen a levantar después. O sea, esta es una resurrección distinta, al menos a lo que presenta el libro de Apocalipsis. Para mí tiene que ver con la última resurrección. O sea, aquí ya se levanta. Los que no se levantaron en el momento que Yeshua vino la segunda vez, se van a levantar aquí. Y dice que van a ser juzgados. Ahora, hace la anotación de que dichosos los que participan de la primera resurrección, ¿verdad? Hay una bienaventuranza por ahí. Pero bueno, así es. Está agotando el tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo. Sí, me gustó mucho hacer este programa y tenemos muchos familiares que tal vez extrañamos y que está muy bien hacer luto por los que se van. Pero a mí me gustaría, para despedirnos en buena nota, regresar a ese verso de Proverbios 15:24, en donde habla de la vida y la muerte en esta misma vida. Entonces, para que cada día nosotros elijamos, dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, y eso es cada día para cada uno de nosotros, y que elijamos la vida. Entonces, pues la vida. Salomón dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Sheol abajo.
Amén, amén. Y saber que esos familiares, amigos que se fueron con el Señor, existe esperanza. Les volveremos a ver. Hay amén. Esperanza. Amén. Así que, bueno, hermanos, por último, me gustaría nada más dar un par de anuncios, un par de comerciales, recordarles a nuestra audiencia que el hermano Etzpi estará impartiendo clases de hebreo. Los que quieran recibir información acerca de costos, horarios, etcétera, accesibilidad, por favor déjenos su correo electrónico en los comentarios y de esa manera el hermano Etzpi les estará contactando. También les recuerdo acerca del club de patrocinadores para que se suscriban a través de la página de unrudodespertar.tv, donde ustedes podrán tener acceso a otros programas de radio que van dedicados justamente a nuestros miembros del Club de Patrocinadores. Hermano, les dejamos con las palabras de nuestro Mesías, Yeshua: en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias, hermano Etzpi. Shalom, shalom. Nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.